Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, si están de acuerdo, comenzamos. ¿Les parece? Bueno, está bien. Entonces, les quiero contar que yo soy, buenas tardes a todos los asistentes y las asistentes a este evento. Yo soy Fernando Pinilla Moya. Yo soy médico pediatra comunitario y exalumno Chivining. He trabajado varios años en el manejo de la prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso y explotación sexual a niños y niñas, y voy a ser el moderador esta tarde. Van a escuchar, para los que no conocen qué es Chevening. Chevening es el nombre de la beca de posgrado que otorga anualmente el gobierno británico a estudiantes colombianos en diferentes áreas del conocimiento. Y de paso les digo que si alguno está interesado, entra a la página de la Embajada Británica y allá encuentra las especificaciones de la beca. La Asociación Chevening Alumni Colombia facilita la generación de espacios de discusión crítica sobre temas relevantes del país, así como el intercambio de conocimientos entre los miembros de la asociación y otras personas expertas en diferentes temas. De esta manera busca generar contenido de valor que haga parte de discusiones de alto nivel y que produzca impactos positivos al país. En este sentido, los miembros de la comunidad Chevening Alumni Colombia hemos manifestado interés por conocer y discutir acerca de la situación actual de las violencias y la discriminación basadas en género que se presentan en el país, las cuales tienen un impacto diferenciado sobre las mujeres y la población LGBTI. Por ello, y teniendo en cuenta que el pasado 25 de mayo se conmemoró el Día Nacional de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, la Junta Directiva de la Asociación Chevening Alumni Colombia promovió este espacio de diálogo, entendiendo que Colombia requiere avances reales hacia la igualdad de género para alcanzar la consolidación de la paz. Esto incluye necesariamente la dignificación de las personas sobrevivientes de la violencia sexual en relación con el conflicto armado y la visibilización de sus derechos y luchas. En, este, en esta presentación estaremos hablando dos personas muy importantes que hemos invitado de organizaciones de derechos humanos y cuatro exalumnos Chevening. En esta parte técnica están nuestro presidente de la Asociación, Santiago Borda, y Diana Urbano, quienes están allá detrás de cámaras haciendo la mayoría de estas conexiones. A continuación, intervendrán cuatro panelistas principales. Cada una y cada uno contará con 10 minutos y yo les estaré recordando cuando falten 2 minutos. Al final, esperamos tener 30 minutos para preguntas y respuestas. Para lograr el objetivo propuesto, se estableció una pregunta que guiará la conversación. ¿Qué está pasando con las violencias de género en contra de las mujeres y personas LGBTI en el marco del conflicto armado colombiano? Para responder esta pregunta, contaremos con panelistas que tienen diversas trayectorias y que desde su experiencia aportarán elementos claves de la discusión. Iniciaremos con directivos de dos organizaciones sociales con amplia trayectoria en el tema. Pero en primer lugar, va a hablarnos Tatiana Olarte Fernández, quien es ex becaria Chevening, consultora en temas de género y derechos humanos. Realizará una introducción de 5 minutos al conversatorio y nos dirá por qué surge la fecha del 25 de mayo. En segundo lugar estará Ángela María Escobar Vázquez, quien es representante de las víctimas en este evento y es la coordinadora nacional de la Asociación de Mujeres Víctimas y Profesionales. Iniciará respondiendo a la pregunta clave de este conversatorio, teniendo en cuenta su propia experiencia y la de las mujeres víctimas con quien trabaja y para quién trabaja. Enseguida estará Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo. Por su parte, hará énfasis en el trabajo y experiencias de investigación con la población LGBTI. Luego, Clara Sandoval Villalba, que es becaria Chevening, codirectora de Essex Transitional Justice Network de la Universidad de Essex, enfocará su presentación en una perspectiva judicial internacional, especialmente desde el campo de la reparación a las víctimas de violencia sexual. Y por último, Diana Rodríguez Uribe, es becaria Chevening, coordinadora de Equipares, punto focal de género del PNUD,
y exdelegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, finalizará este diálogo presentando la situación nacional con un enfoque territorial. Entonces, comencemos con Tatiana. Tatiana tiene la palabra. 5 minuticos. Gracias, ¿me escuchan? Sí, sí, estamos escuchando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Fernando. Mi nombre es Tatiana Olarte, yo soy una orgullosa Chivining de 2015. En ese año estudié con esta beca una maestría en Género y Derecho en SOAS en la Universidad de Londres y estoy muy contenta de haber contribuido en la conformación de esta panel, en la organización y que a través del mismo sigamos discutiendo como comunidad Chivining temas de importancia fundamental para el país. Y ya, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Salió que estaba silenciado. Me referiré en este momento para hacer la introducción del panel, yo me referiré a la fecha, por qué conmemoramos esta fecha y a la importancia de discutir estos temas en este momento. A través del decreto 1480 de 2014 y como una respuesta a la solicitud de la periodista Ginette Bedoya, quien sufrió hechos de tortura, secuestro y violencia sexual el 25 de mayo de 2000 por parte de grupos paramilitares en la cárcel Modelo, se estableció el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno y se estableció que la fecha sería el 25 de mayo. Ese día tiene el propósito, según el decreto, de conmemorar y reconocer la valentía y trabajo y la resistencia de miles de mujeres víctimas de violencia sexual, así como reivindicar su dignidad y rechazar este delito. El decreto también determina que el Gobierno Nacional, en coordinación con organizaciones de mujeres, realizará actos conmemorativos para la difusión y socialización de la fecha. Esta es una medida de satisfacción que tiene un impacto colectivo. ¿Por qué? Porque se da en un proceso individual de reparaciones, que fue el de Ginette, pero se refiere a miles de mujeres. Significa que hay un reconocimiento de la gravedad y masividad de los hechos de violencia sexual en el marco del conflicto y también un reconocimiento de la dignidad y lucha de esas miles de mujeres y personas LGBT afectadas por experiencias de violencia sexual en el marco del conflicto, en muchos casos asociados con desplazamiento, desaparición o asesinato de sus familiares. En el RUP, en el Registro Único de Víctimas, hay 33.329 personas con corte de abril de 2021 registradas como víctimas de violencia sexual y 29.035 corresponden a mujeres, aunque sabemos que eso tiene subregistro porque en general las violencias de género y los registros administrativos siempre tienen un registro de alrededor del 70%, un subregistro del 70%. Es fundamental recordar que en el marco de esta fecha, buena parte de las mujeres víctimas de violencia sexual reconocidas en el RUP todavía no tienen medidas de salud integral, ni psíquica, ni física, ni para derechos sexuales y reproductivos y los daños que tuvieron esos aspectos de su salud. Tampoco hay acceso real a justicia o medidas de educación y trabajo dignas, a pesar de que hay importantísimos y clarísimos avances de política pública, empezando por la Ley 1448 y muchas otras leyes. Esto lo ha constatado la Corte Constitucional en sus autos de seguimiento, principalmente el 092 de 2008 y el 009 de 2015. Pero también es importante recordar hoy la necesidad de que la sociedad y el Estado sigamos discutiendo y entendiendo las razones específicas y las causas estructurales de la violencia sexual que se dio en el marco del conflicto armado y que sigue vigente hoy. Los repertorios de violencia sexual en el marco del conflicto armado fueron muchos, pero es clave resaltar cómo la violencia sexual fue una forma evidente de ejercer el control en relaciones abusivas de poder de actores armados sobre las mujeres, las personas LGBT, sus familias y sus comunidades. Se ejercía la violencia sexual para castigar a las mujeres y a las familias, para generar terror, para expulsar a las personas de su territorio y para mandar un mensaje de amenaza o por estar en lo público, por ejemplo, porque las personas LGBT expresaban su identidad de género de manera pública, porque denunciaban violencias o exigían derechos. Este ejercicio violento de relaciones desiguales de poder se basa en el patriarcado y en los roles de géneros discriminatorios que este sistema produce, pero también se da atravesado por otros sistemas de opresión como el racismo, el clasismo y el neoliberalismo. Es decir, se mezcla con otras violencias y desigualdades y esto tiene impactos exacerbados y diferenciados en la vida de las mujeres víctimas, que son mujeres negras, indígenas, campesinas y LGBT, y entre muchos otros.
Tales causas estructurales de violencia siguen vigentes hoy. Los sistemas de opresión no han sido desmontados ni cuestionados por la sociedad ni el Estado y están totalmente relacionados con las violencias sexuales que se están denunciando en el marco de la protesta social y con las exigencias que se están haciendo. Hemos visto el ejercicio de una violencia patriarcal y estatal a través de la violencia sexual como castigo a mujeres jóvenes que ocupan el espacio público y tienen demandas políticas y sociales que cuestionan los roles establecidos. Esas relaciones de poder y control por parte de agentes del Estado ejerciendo sus funciones expresan el castigo y el acallamiento por la exigencia de derechos a la salud, a la educación, que son en últimas los mismos derechos que demandan las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Finalmente, el movimiento social de mujeres y el movimiento de víctimas es quien ha generado que las demandas sean visibles y articuladas y quienes han continuado con el cuestionamiento de esas causas estructurales. Eso es fundamental y por eso abrimos hoy este panel con Ángela Salazar y con Wilson Castañeda, representantes de organizaciones sociales y de víctimas que hace mucho tiempo vienen haciendo visible a las víctimas de violencia sexual y demandando derechos. Y también por eso tenemos a dos expertas como Clara Sandoval y Diana Rodríguez, que vienen trabajando hace muchos años estos temas en ámbitos nacionales e internacionales. Por favor, Ángela, sigue tú. Muchas gracias. Buenas tardes para todas. Mi nombre es Ángela, para todas y todos. Mi nombre es Ángela María Escobar. Soy víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, coordinadora nacional de la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. La red fue constituida, nos organizamos desde el 2015, pero ya con personería jurídica en el 2016, donde tenemos 3 estrategias. La primera de ellas es romper el silencio, porque de la violencia sexual nadie quiere oír ni escuchar. El empoderamiento, que es el que nos ha permitido también poder estar en estos espacios, poder ayudar a otras víctimas. El acceso a la justicia, que lo hacemos por medio de jornadas colectivas de denuncias. Hasta ahora hemos realizado 26 jornadas colectivas de denuncias, 1.556 casos, todos en la impunidad. Con este modelo de jornadas tuvimos la oportunidad también de tener 2 jornadas colectivas con hombres heterosexuales y comunidad diversa LGTBI, porque la violencia sexual en los hombres también es poco lo que se habla, y como ellos también con el apoyo de la red ya han empezado a romper el silencio y han podido denunciar. También las incidencias que hacemos a nivel nacional y a nivel internacional. Trabajamos el tema de prevención en los colegios, con mujeres, en la comunidad. Como líder y coordinadora de la red de Mujeres Víctimas y Profesionales, también en el 2017, el doctor Denis Mukwege, Nobel de Paz, en el 2018, nos invitó a construir, a organizarnos con otros países, donde en el momento ya participamos, hacemos parte de la red global, que en lengua swahili, que se llama SEMA, en lengua swahili, la cual quiere decir habla. Participamos 21 países del mundo en esta red global, todas mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El doctor Denis, con su premio Nobel, con Nadia Murad, que es la otra premio Nobel, formaron un fondo global para víctimas de violencia sexual, en el cual hay una junta directiva, que hago parte de esta junta directiva del Fondo Global, con otras 2 mujeres víctimas de Ucrania y Uganda. En la red venimos trabajando mucho, tuvimos la oportunidad también de estar en la mesa de negociación. Yo tuve la oportunidad de estar en la mesa de negociación con otras víctimas y otras organizaciones. Venimos trabajando todo el tema de prevención, porque cuando trabajamos en los colegios nos damos cuenta de que muchos niños y niñas fueron abusadas en sus casas y en el colegio, y cómo ellos callan, porque no tienen las herramientas, las cuales en estos programas y en estos proyectos se les dio las herramientas para prevenir la violencia sexual. Venimos trabajando también en la mano, en alianza con la Unidad de Investigación y Acusación de la G, con el equipo de enfoque de género, en el cual organizamos 6 grupos focales de violencia sexual
tenemos un grupo focal de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, hombres heterosexuales y comunidad diversa. Tenemos también el grupo de las chicas trans, que también han sido revictimizadas igual que nosotras. Trabajamos también en un grupo focal con hombres y mujeres que fueron reclutados siendo menores de edad, con el grupo de mujeres que tienen hijos producto de la violación. Trabajamos temas de incidencia, de prevención. Con la red también tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con la Mesa de Participación de Víctimas y la campaña de Ginette Bedoya No es hora de callar, el cual le entregamos el primer informe en violencia sexual a la Jurisdicción Especial para la Paz el 2 de agosto del 2018. Y en el 2019, con la venida de la visita del doctor Denis Mukwege a Colombia, entregamos el segundo informe a la Jurisdicción Especial para la Paz y el informe en violencia sexual también a la Comisión de la Verdad. Referente a todos estos temas, pues sabemos que hay, digamos, la institucionalidad tiene avances, pero estos avances no han sido suficientes. Tiene avances como la Ley 1448, que nos reconoce igual a otras víctimas y jurídicamente nos reconoce como víctimas, no como sobrevivientes. Tenemos la Ley 1719, que fue construida con las víctimas en muchas jornadas de denuncias colectivas, con estos aportes y estos obstáculos que encontrábamos en los servidores, como de no entregar la fotocopia de la denuncia, el cual esto impedía para que una mujer pudiera hacerle seguimiento a su caso. También en la Ley 1719 sabemos que no hay un reconocimiento jurídico, pero sí son guías para una investigación, como también se reconoce el acompañamiento de las organizaciones a las víctimas y también la prevención, y que la violencia sexual debe ser atendida como una emergencia médica. Esos son los avances que tenemos. También el Auto 092 y el Acuerdo de Paz, que las víctimas y las organizaciones logramos que en el Acuerdo de Paz quedara la violencia sexual como un tema autónomo e independiente, con un trato especial, que hasta ahora seguimos en la lucha de que la Jurisdicción Especial abra el macrocaso de violencia sexual, porque ya se han entregado más de 31 informes y pues hasta ahora no se ha abierto el caso de violencia sexual, el macrocaso. Y si miramos la violencia sexual, no la podemos mirar solamente desde el conflicto armado. Sabemos que con la pandemia la violencia sexual se ha incrementado mucho y esto ha obligado a las mujeres a callar. Quizás aquellas que ya han hablado las ha obligado a callar. ¿Por qué? Porque, como decimos, lo público entró a lo privado. Entonces, las mujeres necesitamos espacios para reunirnos, espacios para compartir, para empoderarnos, para capacitarnos, porque muchas de las víctimas en sus casas no saben que fueron víctimas de violencia sexual. Y aún sabiendo, pues la virtualidad no les ha permitido poder seguir con esos procesos de empoderamiento y de romper el silencio. También tenemos que mirarla desde lo que ha pasado en las movilizaciones. La cantidad de víctimas de violencia sexual, que no solamente han sido mujeres, también han sido víctimas de violencia sexual, hombres. Y vamos a poner un ejemplo, el caso de Alison en Popayán, donde ella expresó antes de suicidarse y decía una palabra que desgarra: me manosearon hasta el alma. Nos podemos imaginar con esa expresión que hizo Alison. Le hicieron lo peor. Es que la violencia sexual no es solamente el acceso carnal. La violencia sexual es de diferentes formas. Y al ella expresar, me manosearon hasta el alma, podemos imaginarnos todo lo que hicieron con el cuerpo de Alison, el cual el fiscal dice que no hubo violencia sexual. Sí, sí hubo violencia sexual. Y esto nos duele como país, nos duele como sociedad y nos duele como víctimas de violencia sexual que somos. Y ha sido las mujeres las que hemos roto el silencio. Si recordamos a Angélica Bello,
aquella mujer que por primera vez habló de violencia sexual en público, cuando se acercó a la Defensoría del Pueblo a declarar, y allí se encontró con esta mujer que ha sido la que nos ha brindado ese apoyo, ese acompañamiento, nos ha asesorado, que es la doctora Pilar Rueda. Y yo creo que si Angélica no hubiera roto ese silencio, muchas mujeres en este momento y muchas víctimas de violencia sexual todavía hubiéramos seguido en el silencio. Y fue la mujer que nos impulsó, fue la mujer que nos dejó ese legado de que de la violencia sexual hay que hablar y hay que denunciar. De la violencia sexual no podemos seguir en la impunidad. Vuelvo y les pongo el ejemplo. Nosotras tenemos 1.556 casos, todos en la impunidad, porque no se investiga y seguimos siendo revictimizadas. Hemos logrado también un gran trabajo con medicina legal en las jornadas de denuncias colectivas para que le puedan hacer el examen médico legal a las víctimas, porque es que este ha sido un gran obstáculo en investigación y solamente medicina legal puede autorizar el examen médico legal a las víctimas, lo cual hemos logrado ya en varias jornadas que se les pueda hacer el examen médico legal. 2 minutos, Ángela, 2 minutos. Gracias. Con la unidad de investigación y acusación también venimos trabajando el concepto de reparaciones tempranas, que son aquellas acciones y programas que se hacen sin la necesidad de la decisión de un juez. Tuvimos la oportunidad de, con las indígenas en Veracatío y en Verachamí de los resguardos de Chigorodó, Antioquia, alfabetizar a 72 indígenas como reparaciones tempranas, lo cual es hoy por hoy, ellas ya van a la registraduría y cambian su cédula porque saben firmar y le pueden hacer el seguimiento a sus casos, porque como ellas no hablan castellano, pues no saben en qué va su caso, pero esto es un concepto que venimos trabajando y con las indígenas no lo logramos y lo pensamos seguir trabajando con muchas más víctimas. Muchas gracias. Mil gracias, Ángela. Nosotros quisiéramos seguir escuchando todas estas experiencias, pero pues el tiempo. Yo creo que ahora en las preguntas ampliaremos un poco más. Entonces, démosle la palabra ahora a Wilson Castañeda. Gracias, Fernando. Gracias a todas y a todos por esta invitación. Caribe Afirmativo es una organización que propende por los derechos de las personas LGBT y en el marco de entender la afectación del conflicto armado a las personas LGBT, ha aparecido de manera transversal y contundente la pregunta por la violencia sexual. Hemos presentado estos 3 informes a la Comisión de la Verdad, que están en nuestra página web y que si están cerca de nuestras oficinas los pueden adquirir de manera gratuita, donde un poco narramos todas esas afectaciones del conflicto armado a las personas LGBT y siempre estructuralmente aparece la pregunta por la violencia sexual, lo que expondré en estos minutos que me han permitido. Decirles que es una pregunta que de entrada se hace un poco compleja, porque parece que todo lo que tiene que ver con las personas LGBT es de sexualidad, porque lo nuestro es un ejercicio de empoderamiento desde la sexualidad, y eso ha jugado una pasada un poco preocupante, y es que la violencia sexual termina pormenorizándose, porque en algunas culturas pareciese que fuere connatural a nuestra agenda por la diversidad sexual y de género. Sin embargo, hemos identificado varias narraciones, varias situaciones que hablan de esto. Quiero puntualmente señalar 3 para que entienda la complejidad del asunto. En primer lugar, nosotros acompañamos a una mujer lesbiana víctima de violencia sexual en un municipio de Bolívar, en el Caribe colombiano. Ella es violada por miembros de grupos paramilitares, pero además vigilan después de la violación que no vaya, ella queda embarazada, y vigilan después de la violación que no vaya a abortar, porque es la mejor manera de enderezar su comportamiento sexual equívoco, ya que es una mujer lesbiana, y de pronto, decían los actores armados, teniendo un hijo, iba a corregir su lesbianidad, que era vista como un asunto erróneo. Un segundo ejemplo del que hablamos en el texto tiene que ver con un hombre gay del Urabá antioqueño llamado Fernando. Son nombres que estoy diciendo hipotéticamente, y Fernando, por ejemplo, es víctima de un acto de violencia sexual por parte de miembros de las FARC,
Y no solamente es víctima de este acto, sino que además es amenazado de que si él denuncia que fue víctima de violencia sexual, van a denunciar que él, Fernando, el nombre hipotético que creo, es un hombre gay, y eso va un poco a desvincularlo de su núcleo vital porque tiene una esposa y porque tiene unos hijos. Y el tercer ejemplo que quiero poner es que en uno de nuestros informes narramos la situación de lo que ocurre en los Montes de María, donde miembros de los grupos paramilitares en connivencia con la infantería de Marina empiezan a aplicar de manera selectiva prácticas de violencia sexual contra las mujeres trans como una manera de castigar su negación al patriarcado que estaban construyendo a partir de esta realidad. Con estos tres ejemplos, quiero indicar que en el trabajo que hacemos en Caribe Afirmativo, hemos dado cuenta que cuando se pregunta por la violencia sexual hacia las personas LGBT en el marco del conflicto armado, aparecen 5 situaciones de fondo que son muy preocupantes. La primera es que se sigue pensando que es un asunto ocasional, que cuando hay una denuncia de violencia sexual hacia una persona LGBT, particularmente una mujer trans o un hombre que complejiza la masculinidad dominante, pues es un asunto aislado, es un asunto pormenorizado, pero hemos dado cuenta que es una práctica sistemática que es usada con frecuencia en la guerra y antes de la guerra para adoctrinar para conductar a las personas LGBT. En segundo lugar, tal como decía mi compañera, no es un asunto propio del conflicto armado, pero sí damos cuenta desde la investigación con las personas LGBT que existía la violencia sexual previa al conflicto armado, durante y después del conflicto armado, pero el conflicto armado sí complejiza, agudiza otras formas de violencia sexual hacia las personas LGBT. En tercer lugar, encontramos una corresponsabilidad del Estado, una corresponsabilidad a veces de manera directa, y hay relación muchas veces de la fuerza pública con los grupos paramilitares, pero también un ejercicio de complicidad de autoridades del Estado que pormenorizan la denuncia de la violencia sexual hacia los cuerpos disidentes sexualmente bajo el imaginario de que son merecedores de estas violencias porque lo nuestro es la sexualidad. En cuarto lugar, encontramos que a la hora de atender un caso de violencia sexual no había una visión integral de la víctima en temas de salud mental, en temas de salud corporal, en temas de integralidad territorial. Y finalmente encontramos que hay una omisión sistemática del Estado, no solamente para nombrar la violencia sexual hacia las personas LGBT, sino también para atenderla y prevenirla. En torno a esto y entendiendo de que particularmente, si bien la realidad de lo LGBT es una realidad muy global, en Colombia el hecho de que las 2 primeras leyes que hablen de lo LGBT sea la ley de víctimas y la ley de atención a violencia sexual en el marco del conflicto armado, la ley 1719, da a entender que para Colombia es muy importante a la hora de pensar en el conflicto armado y de pensar la violencia sexual en el conflicto armado, pensar en las personas LGBT. Y en torno a eso hemos identificado 5 características que hablan de cómo se da esta violencia en el marco del conflicto armado para las personas LGBT. En primer lugar, que hace parte de los planes de guerra de los actores del conflicto, no es una violencia aleatoria, no le pertenecía solamente a los paramilitares o al Alfaro o al Estado, sino que encontramos en nuestras investigaciones todos los actores del conflicto de manera sistemática usaron la violencia sexual como una manera de aconductar a las personas LGBT en el marco del conflicto armado. En segundo lugar, esta violencia se usaba con un mensaje muy contundente y era sancionar a aquellos cuerpos que transgredían las normas socioculturales de la sexualidad. Y por eso el mayor efecto de la violencia sexual está sobre los cuerpos de las personas trans o sobre los cuerpos que se niegan a la masculinización o que ridiculizan la feminización, porque era una manera de corregir esa transgresión. En tercer lugar, hay una relación directa entre los episodios de violencia que viven las personas víctimas de la violencia sexual y los mensajes contundentes de los actores armados que buscaban degradar lo que ese cuerpo significaba o exponer ese cuerpo degradado ante la comunidad y la sociedad como si fuese un cuerpo enfermizo que estaba inmoralizando la sociedad. En cuarto lugar, hay un mensaje aleccionador y ejemplarizante que muchas veces contaba con la complicidad social. Prácticas de violencia sexual que, lejos de ser sancionadas por las comunidades, eran avaladas porque sentían que era un castigo a ese alejamiento de la conducta social
Y finalmente, sobre todo en las prácticas de los actores paramilitares, ese mensaje de borramiento, lo que hemos llamado en el movimiento LGBT la violencia por prejuicio, y es usar la violencia sexual como una práctica de la mal llamada limpieza social para borrar todo ese asomo de diversidad sexual o de expresión de género que manifiestan los cuerpos LGBT. Y eso se dio básicamente en 5 conductas muy contundentes que encontramos en el marco del conflicto armado. Primero, con el castigo, sobre todo a hombres gay afeminados y a mujeres trans, por renunciar al privilegio de la masculinidad, como decía Tatiana en su presentación. En segundo lugar, se usa la violencia sexual para corregir todas esas manifestaciones que al ojo del actor del conflicto y de muchas comunidades son incorrectas o son alejadas de la conducta políticamente correcta. En tercer lugar, también se usa la violencia sexual hacia personas LGBT para subordinar, para recordarle a la víctima que esa decisión o esa orientación sexual o esa expresión de género está en contravía con el proyecto político y el proyecto moral que los actores del conflicto quieren establecer en el territorio. En cuarto lugar, para instrumentalizar, encontramos muchas prácticas. Hay un ejemplo aberrante que está en una de nuestras investigaciones, como por ejemplo los miembros del paramilitarismo preferían tener sexo con mujeres trans porque sentían que el no embarazarse o sentían que el poder correr cuando llegara el ejército les protegía más como tropa, y por eso encontramos facciones, sobre todo en el sur de Bolívar y en el sur del Magdalena, de comandantes paramilitares que solamente permitían prácticas sexuales de sus tropas con mujeres trans por esa visión reduccionista de lo que significa la construcción de género. Y eso nos lleva a un tercer componente que tiene que ver con el tipo de violación que encontramos más contundente en las prácticas de violencia sexual hacia personas LGBT. En primer lugar está la violación sexual. En segundo lugar, la esclavitud sexual. Muchas mujeres trans, lesbianas y bisexuales sometidas a los altos mandos de los grupos en confrontación. En tercer lugar, la imposición de realizar actos sexuales para corregir esa desviación sexual o de género. En cuarto lugar, la desnudez forzosa o forzada para mandar un mensaje ejemplarizante a la sociedad y a la vez ridiculizante a las personas. Y finalmente, y de forma muy preocupante, el acoso sexual, que buscaba un poco que las personas negasen aquello que estaban construyendo. En torno a eso, y particularmente para ir cerrando mi intervención, en lo que tiene que ver con nuestra investigación en los últimos años del conflicto armado y lo que tiene que ver tanto con acciones paramilitares como con acciones de las guerrillas de las FARC y el ELN, hemos encontrado 8 conductas que hemos entregado en nuestros informes y que nos parece que tienen que ser sujeto de investigación para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En primer lugar, hacer un relacionamiento directo entre el control territorial que buscaban los actores del conflicto armado y el control de los cuerpos disidentes. El asunto de controlar el cuerpo como una manera también de mostrar el poder sobre el territorio. En segundo lugar, cómo el poner al otro o a la otra, en este caso al sujeto o a la sujeta LGBT, en condición de inferioridad, lograba darle a la autoridad del conflicto, al actor armado, un papel preponderante, un papel de autoridad moral en el territorio, porque efectivamente estaba corrigiendo una desviación social y cultural. En tercer lugar, cómo la violencia física y psicológica de las diferentes formas, torturas o amenazas, frente a la víctima, estaba generando o estaba materializando un prejuicio que después se naturalizaba frente a la diversidad sexual, identidad o expresión de género. En cuarto lugar, también cuando aparecen expresiones de violencia sexual de manera colectiva, como la que narraba al principio en los Montes de María, también estaba mandando por parte de los actores del conflicto un mensaje contundente a todas las personas LGBT de que aquello de la diversidad sexual o de género no tenía cabida allí. En sexto lugar, cómo ese mismo tipo de violencia generado por los actores del conflicto también estaba generando al entorno, al proyecto de vida, al entorno familiar y social de la víctima un mensaje contundente de rechazo, un mensaje de aislamiento que terminaba muchas veces materializándose en prácticas de conflicto armado. En séptimo lugar, esas prácticas de los actores del conflicto
hacia las personas LGBT con la violencia sexual estaba consolidando un mensaje contundente que en el proyecto moralizador, llámese de las guerrillas, llámese de los paramilitares o de las fuerzas del Estado, no había cabida para la diversidad sexual, porque la diversidad sexual va en contravía del bienestar moral y social de las comunidades. Y finalmente, este control territorial desde los cuerpos de las personas disidentes les permitía mantener a las personas disidentes con un temor permanente a manifestarse, a construirse y a generar un proceso de empoderamiento. Por eso nosotros le hemos dicho a la JEP que nos preocupa mucho todo el ejercicio de persecución que la violencia sexual generó frente a los liderazgos y el activismo de las personas LGBT. Y finalmente decir que nosotros y nosotras encontramos en este proceso de investigación como 3 formas de llegar a las víctimas LGBT de manera más contundente con la violencia sexual. El primero tiene que ver con todo el ejercicio de las amenazas, la relación proporcional entre la existencia de panfletos, amenazas verbales o escritas y acontecimientos de violencia sexual fue muy creciente en épocas del conflicto armado, particularmente hacia las mujeres trans en el espacio público o en ejercicio de trabajo sexual. En segundo lugar, el ejercicio de sanciones sociales y morales. En los Montes de María, puntualmente en el Carmen de Bolívar, es muy famoso un lugar que se llama el aeropuerto, porque alguna vez un alcalde del Carmen de Bolívar, sin acueductos, sin vías pavimentadas, le dio por hacer un aeropuerto. Hizo el aeropuerto, un aeropuerto que nunca entró en funcionamiento, porque pues no necesitamos aeropuerto en el Carmen de Bolívar. Y esta zona enmontada es una zona que las víctimas hoy piden que sea reinventada como un acto de reparación, porque era el lugar físico donde las llevaban a estas prácticas de violencia sexual, y en ellas esto se generó un espacio de terror y de horror. Y finalmente, todo el ejercicio de la violencia sexual hacia las personas LGBT como un modus operandi prejuicioso que inclusive tenía premios dentro de las tropas: violar, agredir, amenazar, abusar de una persona LGBT no era mal visto porque finalmente la estabas corrigiendo, y se terminó convirtiendo en una especie de un fin estratégico o una ventaja militar de los actores en el conflicto, porque efectivamente a conductar estos cuerpos disidentes le mostraba una mayor fuerza de las tropas, y por ello incluso hay una gran responsabilidad de los mismos comandantes en este tipo de violencias que nunca han querido reconocer. Y cierro, Fernando, porque sé que se me acabó el tiempo, con 3 preocupaciones que tenemos en el tintero desde Caribe Afirmativo, y podemos entrar ahora en la conversación de ello, porque para nosotros son preocupaciones muy, muy importantes. La primera preocupación tiene que ver con la dificultad en el marco del conflicto armado, sobre todo en este proceso de construcción de paz, de que los actores de las FARC, igual pasó en Justicia y Paz con los actores paramilitares, reconozcan la violencia sexual contra las personas LGBT, reconocen homicidios, reconocen secuestros, reconocen desplazamientos, pero les parece humillante como grupo alzado en armas o grupo del Estado reconocer la violencia sexual contra personas LGBT. En segundo lugar, no hemos encontrado la ruta para detener todo este ejercicio de la complicidad social, y por el contrario, la complicidad social ha servido todos estos años para que los actores del conflicto un poco validen la violencia sexual, sobre todo hacia las mujeres trans y las mujeres lesbianas y bisexuales, como una corrección de esa sexualidad que se salió de control. Y la tercera preocupación que tenemos en Caribe Afirmativo frente a esta situación tiene que ver con que muchos de los casos de violencia sexual que hemos documentado en nuestros informes eran prácticas colectivas de las tropas, y eran prácticas colectivas de las tropas que además eran vistas como un ejercicio de premiación a esa doctrina patriarcal, masculinizante, homofóbica y transfóbica que se ha cultivado tanto al interior de los grupos disidentes, insurgentes, pero también al interior de los grupos del Estado. Y quiero cerrar con lo que nos pasó hace 2 días aquí en Soledad Atlántico. Si ustedes han visto la noticia, se dieron cuenta, un chico gay que viene a la casa de Caribe Afirmativo, estaba en una movilización social, fue detenido por parte de la fuerza pública, fue llevado a un calabozo, y cuando llega al calabozo el policía le dice a los otros retenidos, que están retenidos por muchas causas: aquí les traje un homosexual, abusen de él para que él entienda que eso que está haciendo no está bien. Y ahí tenemos un caso gravísimo que estamos esperando una acción contundente de la Fiscalía y la Procuraduría, pero tiene que ver con este uso
jerárquico y perverso de acabar con la sexualidad de quienes asumen la disidencia sexual, porque violarlas, abusarlos y abusarlas es la mejor manera de corregirlas y corregirlos. Tengo mi exposición en un documento que con mucho gusto le entrego a Tatiana si quieren ver un poco más a fondo los casos de los cuales he dicho aceleradamente. Muchas gracias. Mil gracias, Wilson. Muchas gracias por tantas experiencias que nos ha compartido. Y ahora quisiera dar la palabra a Clara. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer para mí estar acá con ustedes hoy. Yo soy también una orgullosa Chevening. Tuve la oportunidad de estudiar en el exterior gracias al gobierno británico, tengo que decirlo así, y al sindicato antioqueño, porque el sindicato antioqueño contribuyó la mitad de mi beca. En ese momento era una alianza estratégica. Y me han permitido seguir estudiando. Bueno, terminé mi doctorado también en Inglaterra y trabajo en la Universidad de Essex como profesora y codirijo la red de justicia transicional allá. Mi compromiso con los derechos humanos, con una perspectiva de género y en especial y particularmente en el tema del derecho a la reparación, tiene muchísimos años, tanto a nivel internacional como dentro de mi propio país, Colombia. Y lo que quisiera hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones, porque creo que esto más que un espacio para hablar teóricamente de cosas, es un espacio de reflexión y de sensibilización, que creo que es algo que tenemos que hacer todos con nuestras familias, con nuestras comunidades, para de alguna manera responder a la arremetida tan grande que hay en estos temas y a la falta de entendimiento, comprensión, para poder entrar en diálogos efectivos al respecto. Entonces, desde la perspectiva internacional, yo lo que quisiera decir es, a nivel normativo, quiero resaltar los grandes desarrollos que ha habido durante los últimos 30 años en la creación de tratados internacionales, pero también de otra normativa de derecho suave, precisamente para tratar de generar mecanismos que protejan a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, sino a otros actores y a otras identidades. Y creo que este punto es fundamental. Si bien hubo, digamos, una falencia del derecho internacional en incluir a diversas identidades, incluida la población LGTBI por muchos años, enfocándose especialmente con un concepto de género restringido solamente en la mujer, creo que hoy lo que estamos viendo a nivel internacional es que esto finalmente se ha revolucionado y empieza a entender que el tema de género es un tema bastante complejo donde cohabitan diversas identidades, donde todas tienen derechos y donde todos estos derechos tienen que protegerse. Entonces esto es como para ir diciendo, a nivel internacional ha habido un avance bastante importante en materia de reparación, especialmente para mí un instrumento que marca como un punto hito en la protección de este derecho es la adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de los famosos principios de Van Boven, pero que si uno los mira, a pesar de ser muy importantes porque ponen sobre la mesa la comprensión de lo que es un proceso, de lo que son las formas de reparación, de lo que es el acceso a la justicia y el valor que el acceso a la justicia tiene, etcétera, es un documento que se quedó corto en materia de género, y de género entendido de manera diversa, realmente diversa. Entonces creo que este documento nos ayudó a empezar a canalizar especialmente la voz de la praxis política de las víctimas, de las asociaciones de derechos humanos nacionales, locales, internacionales, de los organismos internacionales que tenían puesto su corazón en esto, para generar prácticas nuevas en relación con la reparación. Pero después de estos principios de Van Boven, lo que viene son la famosa Declaración de Nairobi, impulsada en el 2007 y antes por organizaciones de la sociedad civil que tenían muy claro la necesidad de reivindicar en particular el derecho a la reparación de mujeres y niñas y la necesidad de que esta reparación tuviera claramente un enfoque transformador. Y ahí pongo un tema que es crucial acá y que no se puede tomar de manera light, y es que no vamos a ninguna parte si realmente no transformamos las condiciones que han permitido estos continuos de violencia, porque lo que estamos viendo en el conflicto armado no es nada diferente a lo que se ve en muchas casas de familia que no están viviendo el conflicto armado en Colombia o en otras partes del mundo. Existe un continuo de violencia que ha sido acelerado, acrecentado, aumentado, como lo decía Tatiana muy bien, porque existe un patriarcado, porque hay clasismo, porque hay neoliberalismo, hay diversas tendencias que están confluyendo, que lo que hacen es
es fortalecer estas estructuras en vez de debilitarlas y en vez de transformarlas. Entonces, creo que la gran contribución de esa declaración de Nairobi fue poner esta idea de la reparación transformadora sobre la mesa, aunque al mismo tiempo, debo decirlo, generó una gran expectativa en las víctimas, y es una expectativa de cambio social que resulta muy difícil de llevar a cabo, y ahorita quiero hablar del tema de la implementación y el desafío gigante que tenemos todos aquellos que creemos que las víctimas tienen un derecho efectivo y real a ser reparadas. Pero me parece igual importante mostrar que se puso, digamos, el borde bastante alto, y que se notó el tema de la necesidad de transformar las causas estructurales de la violencia. También me parece muy importante nombrar un documento en el que yo tuve la oportunidad de trabajar junto a Naciones Unidas, especialmente la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y con ONU Mujeres, que fue la nota orientativa del secretario general de Naciones Unidas sobre reparaciones para víctimas de conflictos armados. Este documento lo empezamos a trabajar desde el 2011 y sale finalmente publicado en el año 2014. Y solo para decirles las grandes tensiones que habían en estos temas y lo necesario que era en ese momento producir este documento por parte de Naciones Unidas, que aunque en principio no sea obligatorio, sí generó por primera vez un documento que le dio una perspectiva de género y de diversidad a las reparaciones, especialmente en relación con conflictos armados. Pero en ese momento habían disputas muy grandes sobre si los miembros de la comunidad LGTBI podían sufrir o no violencia sexual, como lo está diciendo Wilson, sobre si tiene sentido o no hablar, por ejemplo, de una reparación transformadora, sobre si la violencia sexual que debe importarle al mundo es la violación sexual o si existen otras modalidades de violencia sexual. Y acá indico también la violencia de carácter reproductivo. Hay violencias reproductivas que también están teniendo lugar y creo que todavía no hemos ido hasta donde deberíamos ir en notar esta pluralidad de violencias y en responder de la manera debida a todas ellas. Creo que algunas han logrado entrar más al sistema y han logrado entrar un poco más a una respuesta por parte del Estado, pero todavía falta muchísimo por hacer por reconocer estas otras violencias de carácter reproductivo. Bueno, y después de este documento ha habido institucionalmente muchísimas respuestas dentro de Naciones Unidas. Ustedes conocen, existen varios procedimientos especiales, está CEDAW, por supuesto, el secretario general tiene a su propia persona trabajando en este tema, está ONU Mujeres. Creo que ha habido un apalancamiento y una creación de articulaciones internacional que opera a nivel internacional, pero también regional y local, para tratar de fortalecer a los actores que hacen los cambios posibles en estas áreas, y creo que eso hay que definitivamente rescatarlo, y creo que en nuestra región especialmente el rol de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han sido claves para desarrollar estándares, no solamente a nivel regional, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de Atenco contra México me parece supremamente importante porque esto es violencias sexuales que tienen lugar en medio de la protesta social y nos recuerda lo que está pasando ahorita en Colombia. Ese precedente va a ser fundacional para el tratamiento que haga la Corte, por ejemplo, en lo que está pasando ahorita en la protesta social, en la llegada de un eventual caso al sistema. Pero no solamente esto, la Corte Interamericana también ha hecho aportes importantísimos desde el punto de vista étnico, aunque todavía puede hacer más, y desde el punto de vista afrodescendiente en relación con violencia sexual. Y quiero notar especialmente un caso en el que yo tuve la oportunidad de litigar, que es el caso de Azul Rojas Marín contra Perú, que fue un caso emblemático donde logramos una sentencia favorable en favor de Azul, quien es hoy una persona trans, pero en su momento era una persona gay, que fue detenida precisamente por esto, por violencia, por prejuicio, como la estaba llamando Wilson. Fue llevado en su momento a la cárcel de su comunidad y fue sometido a violencia sexual por prejuicio, como una manera de discriminación por su condición, por su identidad sexual. Entonces, por su orientación sexual. Entonces, estos casos han abierto unas puertas muy, muy importantes en el sistema interamericano, donde se empieza a ver el género más allá de este binario hombre-mujer, donde se empiezan a reconocer los derechos de la comunidad LGTBI, también en temas de violencia sexual, etcétera, tortura, detención, y creo que ahí tenemos, marco de una vez, un desafío muy grande en el sistema interamericano y tiene que ver otra vez con el tema de la reparación transformadora.
Recuerdo yo, porque acá está Tatiana, en el 2009, cuando sale la sentencia del campo algodonero, con Tatiana, Ruth Rubio y otras personas enviamos un amicus a la Corte Interamericana antes de que decidiera, para precisamente darle nuestras opiniones en materia de reparación. Algo que notamos mucho en nuestro amicus era el tema de la reparación transformadora. La Corte recoge este concepto, también venía de justicia y o sea, varias instituciones le hablaron a la Corte de la necesidad de hacer una reparación transformadora. Esto queda en la sentencia, pero en mi opinión, y sobre esto escrito, la Corte pierde una oportunidad valiosísima en esa sentencia para realmente tratar de transformar las estructuras que permitieron los feminicidios en el caso de México. Y creo que la Corte Interamericana no ha ido hasta donde podría ir en tratar de generar a través de medidas como las garantías de no repetición o las medidas de rehabilitación, oportunidades que sean realmente emblemáticas para transformar las condiciones que han permitido estas gravísimas violaciones. Y creo que ese es un punto donde tenemos que continuar martillando, y yo espero que casos como el de Ginette Bedoya y otros que son importantísimos, incluidos de miembros de la comunidad LGTBI, así como de mujeres en conflictos armados y no en conflictos armados. Hay otro caso muy importante que viene contra Bolivia, también es importantísimo en estos temas. Espero que permitan que la Corte expanda su entendimiento de las garantías de no repetición de una manera bien sofisticada, inteligente, porque este tema es clave y todos tenemos que contribuir al mismo. Pero también quiero hablar un poco, por ejemplo, de los desafíos que se han presentado en relación con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional por primera vez otorga reparaciones porque se lo permite el Estatuto de Roma, y ya ha tomado decisiones en casos como Taganda en materia de violencia sexual, pero también esclavitud sexual, y creo que hay precedentes importantísimos ya en una jurisprudencia que se ha demorado muchísimo tiempo en suceder, pero creo que nos da herramientas nuevas, y es, por ejemplo, el reconocimiento de los niños nacidos de violencia sexual. Fernando, pienso en ti y en tu trabajo, y en lo que vemos en el conflicto en Colombia, niños nacidos de violencia sexual que son reconocidos como víctimas directas, no víctimas indirectas de estos actos, sino como víctimas directas, y cómo empieza a entender la necesidad de repararlos a través de diferentes formas de reparación. Los niños nacidos de violencia sexual han sido un tabú, y les cuento una experiencia que yo tuve en el caso Bemba. En el caso Bemba, ante la Corte Penal Internacional, a mí me nombraron como perita experta para aconsejar a la Corte en materia de reparación, y algo que me sorprendió mucho cuando visité la República Central Africana, que fue donde esto pasó, fue hablar con las víctimas, las organizaciones trabajando allá sobre los niños nacidos de violencia sexual, porque es que no están identificados, y los que están identificados no saben lo que ha pasado. Hay grandes preguntas sobre si lo deben saber, no lo deben saber, pero muchos de estos niños, las madres tienen SIDA, adquirieron SIDA como producto de la violencia sexual, y estos niños no saben que también tienen SIDA y no han recibido tratamiento por todo el tema de los estigmas sociales que hay alrededor de estos temas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede uno responder a este tipo de situaciones? Otro de los grandes desafíos que enfrenta una corte como la Corte Penal Internacional es nuevamente cómo transformamos las estructuras a nivel social. Ya lo hablaba en relación con la Corte Interamericana. A mí me impactó mucho, y esta historia la digo varias veces porque es que a mí me marcó. Tuvimos una reunión con líderes en la República Central Africana, líderes religiosos. Es un país en conflicto completamente, estado fallido casi diría yo. Y hablando con uno de ellos, él nos decía, pero ¿por qué se preocupan por las víctimas de violencia sexual si nosotros a muchas de ellas ya les conseguimos un esposo? Y uno escuchaba esto y a mí se me revolvía el alma, ¿no? Pero ahí es cuando uno entiende, estas personas pues no están resolviendo el problema. Lo poco que pueden hacer, en su opinión, es esto: consigamos a alguien que pueda proteger a estas mujeres, que pueda estar junto a ellas, que les pueda dar comida, que les pueda dar una casa, pero no hay un afán real de tratar de extinguir lo que permitió esa violencia en el primer lugar. Pero para poder llegar allá estamos hablando también de transformaciones que son de carácter intergeneracional. O sea, piensen ustedes en lo que hemos tenido que vivir nosotros, las personas que son de mi generación,
para llegar a pensar como pensamos. Piensen en el sistema en el que crecimos, ¿sí? O sea, estos no han sido cambios que se han dado de un día para otro. Entonces, ¿cómo manejamos esto y cómo protegemos a las víctimas de violencia sexual y de otros tipos de violencia, incluida la reproductiva, cuando lo que tienen de frente es un sistema completamente antagónico? Esto es una pregunta gigante que creo que tenemos que hacernos. Por ejemplo, Ángela hablaba hace poco, Ángela, qué gusto verte nuevamente. Ángela, tú estabas diciendo que se han logrado recoger más de 1.556 o 1.560 denuncias que siguen en total impunidad, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta qué importante es la justicia para las víctimas. Claro, ellas tienen que poder hablar y tienen que poder decir lo que piensan, pero por el otro lado hay una tensión muy grande sobre ¿y qué pasa cuando hablan y lo que siguen viendo es un sistema que no las dignifica, que no responde a su necesidad de justicia, que hace nada, ¿sí? O sea, ¿cuál es el mensaje que ese sistema le está enviando a diario a estas mujeres? Creo que estos son las tensiones, los conflictos que necesitamos responder. Y quiero decir, Clara, 2 minutos. Gracias Fernando. Y quiero decir tal vez 2 cosas más. Algo muy importante que ha permitido grandes logros, algunos ya se han hablado, el trabajo de Wilson, el trabajo de Ángela, creo que lo ejemplifican muy bien, es precisamente el rol que han jugado las víctimas y las asociaciones de derechos humanos en la protección, en ayudar a hacer la voz, en ayudar a traducir la voz, en generar los elementos habilitantes que permiten que las víctimas puedan hablar por ellas y reivindicar sus derechos. Sin estos ecosistemas de actores claves que permitan esto, no es posible avanzar en la reparación de las víctimas. Para generar acceso, quiero recalcar lo importante que es que hayan mecanismos habilitantes que permitan el acceso de las víctimas a la reparación, que permita que hablen para que puedan registrarse, para que puedan decir lo que falló o lo que no falló. Ahí todavía no hemos avanzado lo suficiente, pero lo que se ha hecho es el resultado de las asociaciones de víctimas como la de Ángela y el trabajo de gente como Wilson en Caribe Afirmativo. Y tenemos que pensar en cómo generar esas medidas habilitantes que también respondan al estigma y a la revictimización. Mucha gente no quiere hablar y acá les doy un ejemplo. Ahorita estamos haciendo con Tatiana un trabajo para precisamente el Fondo Global de Sobrevivientes, del cual Ángela es miembro de su junta directiva. Y una de los grandes hallazgos nuestros es que sabemos que hay violencia sexual cometida contra hombres, no miembros de la comunidad LGTBI, sino hombres. Pero los hombres no están hablando de la violencia sexual que sufrieron. O sea que si existe ya un estigma y estereotipos en relación con las mujeres, con los hombres las barreras son aún mayores. Entonces, ¿cómo hacemos para generar espacios de seguridad que permitan que los hombres puedan también reclamar su derecho a la reparación? Y creo que todo esto tiene una perspectiva de género. Y finalmente yo culminaría diciendo que tenemos una gran deuda en materia de implementación del derecho a la reparación. Y no tengo que ir muy lejos, sino quedarme en mi propio país, Colombia, para mirar lo que ha pasado con la ley de víctimas, ley 1448, y con las nuevas adiciones que ha hecho, por ejemplo, el acuerdo de paz, nuevas promesas muy importantes en materia de reparación, pero donde no se conjuga la teoría con la práctica. Y yo creo que a nivel social nosotros tenemos un rol de accountability, nosotros tenemos un rol de exigir una rendición de cuentas, no solamente del Estado, sino de todos aquellos otros actores, paramilitares, guerrilleros, empresas y otros actores que han permitido que esta violencia se siga replicando, que han permitido este continuum de violencia. Ellos tienen una obligación de reparar, y la reparación, y con esto termino, empieza con el reconocimiento real de responsabilidad por parte de los actores y la buena fe de verdad querer hacer enmiendas frente a algo que reconocen que estuvo mal. Muchas gracias. Gracias, mil gracias, Clara. Ahora quisiéramos darle la palabra a Diana. Por favor, Diana, adelante. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes para todas las personas que siguen acá escuchándonos a la hora del almuerzo. Bueno, yo quisiera, pues siento que las personas que me han antecedido, Ángela, Wilson, Clara, nos han dado como un contexto muy claro de cómo estamos, sobre todo en el tema de violencia sexual, desde el punto de vista de la situación de las mujeres, de las personas LGBT
y desde el punto de vista internacional. Yo, digamos que he tenido la fortuna de trabajar desde diferentes lugares este tema. Y ayer, un poco pensando en la presentación y cómo abordarlo, pues decidí que quiero contar un poco cuáles han sido mis experiencias y mis aprendizajes desde la institucionalidad y desde los diferentes sí, espacios en los que he participado. Yo he trabajado en el Ministerio de Defensa Nacional, trabajé 5 años antes de ser becaria Chevening, estudié gestión del desarrollo, después llegué y trabajé en Bogotá, fui directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, entonces también tuve la posibilidad de conocer cómo es el tema desde una entidad territorial, como es Bogotá, pues que además tiene recursos, pero pues que conocí un poco las dinámicas territoriales. Posteriormente estuve en un organismo de control, estuve en la Defensoría del Pueblo, pude conocer desde otro lugar y mucho más cerca a las víctimas y a las organizaciones sociales cómo funciona este tema. Y actualmente pues estoy en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y estoy conociendo desde hace un año un poco el abordaje desde la cooperación y los organismos internacionales. Y creo que digo que he tenido la fortuna porque en este momento en Colombia creo que sí nos sirve mucho un poco pararnos desde diferentes lugares y conocer cuál es la situación y cuáles son los retos que enfrentamos en el tema de género y pues en los diferentes temas que hoy en día pues nos ocupan. Entonces yo lo que quiero hacer es un poco presentarles desde cada uno de estos lugares cuál es, cuál fue qué fue lo que yo encontré, un poco cuál fue la situación, qué herramientas institucionales se han desarrollado y existen, y cuáles son los retos que persisten, porque a pesar de que uno desde los diferentes lugares, y creo que las personas que están hoy conectadas, que trabajan desde la institucionalidad, pues creo que lo compartirían y se generan un montón de herramientas, de instrumentos, se trabaja pues incansablemente, pero la impunidad, por ejemplo, en los temas de violencia sexual sigue superando el 80, el 90%, lo decía Ángela. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal o qué nos falta hacer para que esto realmente se transforme? Y pues yo ahí coincido también con lo que mencionaba Clara, y es cómo transformamos ese continuum de violencia un poco desde lo cultural, ¿no? Y también Tatiana pues lo presentaba, y es este contexto machista y patriarcal que nos está atravesando y que tal vez es ahí donde tenemos que estar mirando para que trascienda las reformas institucionales o esas iniciativas legales, tanto desde lo nacional como desde lo internacional. Entonces, bueno, yo les cuento que desde el año 2009 trabajé en el Ministerio de Defensa, como les conté, durante 5 años. Esta época coincide con todo pues se destapa el escándalo de los falsos positivos o de las ejecuciones extrajudiciales. Y en ese momento estaba el ministro Santos, viceministro Sergio Jaramillo. Inician todo un proceso de transformación al interior de las fuerzas militares y de la fuerza pública a través de una política de derechos humanos, de la creación del manual de derecho operacional, el primer manual de derecho operacional, que incorpora los principios de DIH y derechos humanos a las operaciones militares, unas reglas de encuentro para que las fuerzas militares supieran si salen en DIH, cómo se planea, cómo se ejecuta, cómo se evalúa una operación en DIH, pero también cómo se planea, se ejecuta y se evalúa una operación en derechos humanos, que esto tiene un montón de implicaciones, sobre todo en ese relacionamiento con la población civil. Una transformación también a la justicia penal militar, a cómo se investiga estos hechos y estas violaciones de derechos humanos. Entonces, digamos que pudimos estar un poco de cerca en este reto que era, bueno, ¿qué está pasando al interior de la fuerza pública en Colombia? Más de 400.000 hombres, y cómo podemos empezar a transformar estas situaciones. Yo lo que pude identificar un poco es pues los riesgos derivados de la naturaleza del conflicto armado en Colombia, en donde las fuerzas militares y la fuerza pública operan en medio de la población civil, y pues digamos viéndolo frente al tema de violencia sexual y violencia de género, el hecho de que nuestra fuerza pública interactúe de manera permanente con las mujeres, con las niñas, con las personas con orientación sexual, identidad de género diversa, deriva en unos riesgos que se materializan de excesos, no solamente en el uso de la fuerza, sino en ese relacionamiento, en donde la fuerza pública que tiene pues
el deber y la responsabilidad de garantizar los derechos, lo que vemos es que muchas veces son uno, no los principales, pero uno de los actores que están incurriendo en estas vulneraciones de derechos humanos. Lo que también pudimos identificar fue pues cómo se presentan estos casos de violencia sexual en los territorios, con una principal preocupación frente a poblaciones o pueblos étnicos o mujeres de pertenencia étnica, niñas y jóvenes menores de edad, y sobre todo, bueno, y mucho más reciente, en ese momento no, pero mucho más reciente, en mujeres migrantes también, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y el miedo a la denuncia por parte de las víctimas por tratarse de agentes del Estado. Entonces, una vez ocurren los hechos, como pues todos los retos que existen en términos de denuncia, de garantías en las investigaciones, tanto al interior de la institución como cuando ya está en la jurisdicción ordinaria. Bueno, otro de los puntos que identificamos es, bueno, relacionado con lo que les estaba mencionando, los retos en materia de investigación disciplinaria al interior. Yo creo que si lográramos tener unas investigaciones internas que tuvieran unas sanciones que también sean ejemplarizantes para los miembros de la fuerza pública, podríamos reducir mucho la recurrencia de estos hechos. Y también un poco el tema de pues digamos, la incorporación, cómo se hace la incorporación de los miembros de la fuerza pública, cómo se hace la capacitación de los miembros de la fuerza pública y todo el reto que hay en la rotación de los miembros de fuerza pública y digamos, las funciones que desarrollan en el territorio y al interior de la institucionalidad. ¿Qué herramientas se desarrollaron? Se las mencioné pues iniciando, pero acá está el Manual de Derecho Operacional, una directiva de prevención y atención de los hechos de violencia sexual, la Directiva 11 del 2010, de cero tolerancia a la violencia sexual, que habla de formación, que habla de investigación, que habla del mando y control, de la responsabilidad de los comandantes en los territorios, no solamente por lo que hacen ellos, sino por lo que hacen sus subalternos, y un seguimiento un poco al cumplimiento de esta normatividad interna. Sin embargo, pues hemos visto que esto persiste y a mí me ha llamado mucho la atención pues ver ahora la discusión que hay en materia de uso de la fuerza al interior o en el marco de la protesta social, y creo que es muy pertinente esto. Pues yo les estoy hablando de hace casi 10 años que empezamos este trabajo al interior de la fuerza pública, y el debate y los retos siguen muy vigentes porque nosotros somos un país en conflicto. Estamos y muchas veces operamos desde la fuerza pública en lógica de conflicto armado, pero también somos un país en transición y no podemos seguir, digamos, aplicando esta lógica de DIH o de derechos humanos fuertes de conflicto armado en una situación de protesta social, porque esto pues tiene las implicaciones y los resultados que hemos visto en los últimos días. Bueno, frente al tema de qué pasa en las entidades territoriales y la violencia de género y la violencia sexual, pues en Bogotá estuve un año desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y fue una experiencia también pues donde tuve muchos aprendizajes, sobre todo porque desde las entidades territoriales la ejecución de los recursos, digamos, ya no solamente la formulación de política pública que se ve más desde el nivel nacional, sino que ya la implementación de esta política pública y la ejecución de acciones concretas pues es mucho más clara. Entonces, yo quisiera resaltar aquí como lo que me llamó la atención. No voy a volver sobre la protesta social, pero obviamente las entidades territoriales tienen una responsabilidad muy grande en cómo se maneja y cómo se atienden las situaciones de las manifestaciones y la protesta social, y pues se sabía que después de la firma del acuerdo, este era uno de los aspectos que a las entidades territoriales pues les iba a corresponder de manera más fuerte, y los riesgos que hay también específicamente de violencia de género y de violencia sexual. Otro de los temas en donde está la violencia sexual y la atraviesa de manera muy profunda es la trata de personas, que sabemos que es un poco invisible en este país, y que de acuerdo a la ley
de trata de personas son las entidades territoriales quienes deben responder en primera medida cuando se presentan estos casos de trata. Existe o debe existir una ruta, un comité interinstitucional, deberían existir casas o lugares de acogida para las víctimas de trata de personas. Sabemos que hay diferentes tipos de trata, pero las principales que se observan son trata de personas con fines de explotación sexual, en donde evidentemente pues, se presentan casos de violencia sexual que no se están atendiendo de manera adecuada y en donde hay muchos retos para la protección, no solamente para la protección de las mujeres que están siendo víctimas, sino, como mencionaba Clara, de una reparación transformadora, de poder sacar a las víctimas o a las presuntas víctimas de los casos de trata de personas, de estos riesgos y de estas situaciones. Y por el otro lado, la responsabilidad que tienen las entidades territoriales y que desde Bogotá lo trabajamos en la protección de líderes y lideresas y defensoras de derechos humanos, pues obviamente en este momento lo que hemos visto es cómo se han incrementado los riesgos para defensoras y lideresas y cómo la violencia sexual se está utilizando no solamente para amenazarlas, sino también ya para atacarlas. Desde la Defensoría pues trabajamos muchísimo este tema, ya lo hablaré un poco más adelante, pero no solamente mujeres, sino personas con orientación sexual, identidad de género diversa, que están ejerciendo estos liderazgos y que están siendo víctimas de amenazas y de violencia sexual como una forma de frenar sus liderazgos, y pues obviamente esto es muy preocupante. ¿Qué herramientas se pudieron desarrollar en Bogotá? Existía, no puedo decir si existe, no verifiqué en este momento, pero la Casa de Refugio LGBT para personas que han sido víctimas de violencia o de discriminación en razón de su orientación sexual o su identidad de género. Y pues digamos que en esta casa podían llegar estas personas, ser atendidas, acompañadas e iniciar un poco un proyecto de vida frente a las vulneraciones de las cuales habían sido víctimas. La ruta de atención a personas víctimas de trata también la empezamos a implementar, y un poco la proyección era lograr que Bogotá contara con una casa exclusivamente de refugio para víctimas de trata de personas, que sabemos que pues la atención es diferente a mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género, digamos de manera amplia. Una ruta de protección a lideresas y defensoras de derechos humanos en Bogotá también, y una herramienta pues que existe no solamente en Bogotá sino en diferentes lugares, y es una iniciativa del Ministerio de Justicia, son las casas de justicia, en donde se recoge o digamos se articula la oferta institucional para la atención de diferentes tipos de violencia, pero creo que es algo que resulta muy útil para las víctimas de violencia basada en género y violencia sexual, porque evita un poco lo que llaman el peloteo y también el desgaste al momento de interponer una denuncia. ¿Qué retos hay desde lo territorial? Pues lo principal es esa articulación interinstitucional. Las rutas de atención son variadas y diversas, pero cuando vamos a ver el tema de la articulación hay grandes retos y creo que eso desgasta muchísimo a las víctimas. Entonces es uno de los puntos en donde creo que sí tenemos que trabajar de manera permanente. El tema de la confianza por parte de las víctimas, cuando las víctimas deciden denunciar, deciden acudir a la institucionalidad, y lo que encuentran es un poco el desgaste, la revictimización, la ausencia de resultados concretos, se convierte en un reto para que efectivamente funcionen estas herramientas institucionales. Y nuevamente un restablecimiento real de derechos cuando las mujeres son víctimas de violencia, mujeres y personas LGBT. No quiero dejar por fuera a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa cuando hablamos de violencia basada en género. Y finalmente, bueno, no, dos puntos ya para cerrar. No sé, Fernando, cuánto tiempo me quede, tú me dirás. 2 minutos, no sé cuánto. Que el sonido no lo tenía. 2 minutos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya desde el 2015, desde el 2016 hasta el 2020,
estuve en la Defensoría del Pueblo y creo que pues ahí fue el periodo más largo en donde estuvimos trabajando estos temas de prevención, atención a la violencia basada en género. Y pues es evidente cómo la violencia sexual, lo han dicho la mayoría de las personas, creo que todas las que me han antecedido, pues ha sido utilizada en el marco del conflicto como una herramienta no solamente de control sobre las mujeres, sus cuerpos y sus vidas, sino también sobre los territorios y las comunidades. Y cómo esto pues sigue ocurriendo, ¿no? Con esa transformación que ha habido también del conflicto, con la digamos, con los nuevos grupos que se han derivado en el marco de este post-conflicto, si lo podemos llamar así, pero que la violencia sexual sigue siendo utilizada como una herramienta de control. La debilidad que hay en la activación de las rutas de atención, sobre todo en temas de acceso a la justicia, y lo que nos llamaba mucho la atención desde la Defensoría del Pueblo era con las víctimas de violencia sexual, pues el alto nivel de afectación emocional, la existencia de una oferta de atención psicosocial por parte del Estado, pero cuando vamos a ver a la práctica, la continuidad en la atención y realmente la seriedad o la rigurosidad de la atención psicosocial a las víctimas de violencia sexual, pues es muy débil, y eso pues tiene unos impactos también en su vida y en su proceso de restablecimiento de derechos. Entonces, pues ahí es un punto también pues que nos llamaba mucho la atención, lo ha dicho la Corte Constitucional, cómo se mantiene también esta de cosas inconstitucional, y creo que es un reto para la institucionalidad. Y bueno, ya voy a cerrar desde la cooperación internacional, desde el PNUD, ese acompañamiento que se da también, no solamente a las víctimas, sino a las organizaciones. Hace una semana, el 25 de mayo, pues me llamó mucho la atención un evento en el que pude participar de las 5 claves, una plataforma de organizaciones que están acompañando y representando oficialmente a víctimas de violencia sexual y de violencia basada en género ante la JEP. Y su evento era un llamado a la JEP, pues un poco desde la práctica, desde la experiencia, de cómo, o de la necesidad de que se pueda abrir un caso nacional de violencia sexual para hacer visibles estas afectaciones en el marco del conflicto, mostrando también cómo pues los actores armados no reconocen este tipo de hechos, o digamos se reconoce de manera mínima en el marco de los procesos penales y de los procesos de justicia transicional. Entonces, desde el PNUD pues está acompañando este proceso con las 5 claves, la representación judicial a víctimas de violencia de género, violencia sexual, y también un poco el trabajo con víctimas en empoderamiento económico y de proyectos productivos, que hace parte también de su proceso pues de restablecimiento de derechos. Entonces, pues esto es un poco como para hablar desde los diferentes lugares, los grandes retos que hay. Creo que desde donde nos paremos, pues los vamos a encontrar, pero sí, digamos, cerraría diciendo que lo más importante, y por eso me encanta que hayan iniciado Ángela y Wilson, es poner a las víctimas, a las organizaciones y a la sociedad en el centro, y que en torno a esto, pues podamos formular proyectos y estrategias que resuelvan sus necesidades y su situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Fue muy interesante, nos contextualizamos bastante en esta problemática que todos tenemos interés de conocer mucho más. Preguntas, quiero hacer por lo menos una pregunta a cada uno porque tenemos muy poco tiempo. Diana, quiero hacer una pregunta. En mi experiencia personal, hicimos un trabajo de 17 años de seguimiento de casos de violencia sexual y maltrato, más que todo violencia sexual a niños y niñas. Y preguntamos muchas cosas, pero aquí me quiero referir a una donde ya nos hemos referido esta tarde, que es a la impunidad. En ese estudio que hicimos durante 17 años y estuvimos preguntando cómo había sido todo este paso por todas las instituciones, llegamos a la conclusión que solamente el 7% de todos los casos que atendimos en todo ese tiempo llegaron a una judicialización. O sea, que más del 90% quedaron impunes. Ahora Diana contaba de que más o menos es el 80% de los casos que se llegan a quedar impunes, que ya me imagino, veo que hay un mejoramiento.
Pero ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? La pregunta es así, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Que es la institución encargada. Sabemos que estas son unas cantidades de acciones multisectoriales que van y que influyen en todo lo que es la reparación, pero la Defensoría está como para vigilar y actuar en ciertos momentos. ¿Qué está haciendo la Defensoría para tratar de solucionar estos casos? Diana, que trabajó allá en este lugar. Sí, Fernando, pues la Defensoría yo creo que tiene un lugar y una función que es fundamental, y es que logra generar como una articulación y ser un punto de encuentro entre el Estado, las organizaciones sociales y la cooperación internacional, digamos, de los diferentes actores. La Defensoría del Pueblo tiene herramientas como el sistema de alertas tempranas, que le permite recoger del territorio de primera mano lo que está ocurriendo para poder documentarlo y poderle advertir al gobierno, al Estado, los riesgos antes de que ocurra. Lo que uno espera es que a partir de las advertencias que hace la Defensoría del Pueblo, se tomen las medidas de prevención, sobre todo a nivel territorial, para evitar que estos riesgos ocurran. Las alertas tempranas, nosotros hicimos un estudio en la Defensoría sobre los riesgos de violencia sexual advertidos por la Defensoría del Pueblo, cuáles se habían materializado y qué medidas se habían adoptado para prevenirlos. Pero una vez ocurren estos hechos de violencia sexual o de violencia basada en género, la Defensoría cumple diferentes funciones. Primero, un acompañamiento a las víctimas. Específicamente en temas de género existen las duplas de género en los territorios que dependen de la delegada para mujer y género, y son psicólogas y abogadas que atienden a las víctimas que se acercan a la Defensoría, y lo que hacen es un poco acompañarlas en este proceso institucional que yo les mencionaba, y es ir a la fiscalía a poner la denuncia penal, ir a medicina legal para que se le haga pues todo el proceso en caso de que así se requiera, a las instituciones de salud, que se activen todas las rutas, a la UNP si así se requiere, y digamos que ese acompañamiento institucional empodera y acompaña mucho a la víctima. Y un aspecto que yo creo que es muy importante y no se puede dejar de lado, y es esa magistratura moral con la que cuenta el defensor del pueblo, no solamente la institución como institución en los territorios, sino que cuando el defensor del pueblo habla, debería ser escuchado por las diferentes instituciones del Estado. Frente a los temas de acceso a la justicia y de las investigaciones, que era lo que tú me preguntabas, la Defensoría del Pueblo realiza informes, hace solicitudes no solamente a la Fiscalía, sino a las diferentes entidades jurisdiccionales para que se enfoque y se logre avanzar en las investigaciones de este tipo de hechos. Pero digamos que sí, como que es un punto articulador entre los diferentes actores, y digamos en el periodo en el que yo estuve, por ejemplo, sacamos esta guía, que es la guía defensorial para la atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Y esta guía lo que hacía, esto claro, estaba dirigido también a mujeres y personas víctimas de violencia sexual, pero lo que más queríamos era que internamente la entidad supiera cómo atender a las víctimas de violencia sexual, porque la Defensoría tiene delegada de mujer y género, delegada de asuntos étnicos, de víctimas, de desplazadas, digamos que cada una opera en el marco de sus funciones, pero al final ese enfoque interseccional es muy importante. Entonces, lo que queríamos es que cualquier persona que sea víctima de violencia sexual sea atendida de manera igual y garantizándole todos sus derechos por la entidad. Entonces, sí creo que la Defensoría, muchas personas dicen, no tiene dientes porque no puede investigar o no puede sancionar, pero por el otro lado la Defensoría, al carecer de este tipo de funciones, tiene otras que es la confianza que ha generado al interior de la comunidad y de las organizaciones sociales, que le permite ir con esa información e incorporarla al Estado. Mil gracias, mil gracias. Ahora quiero hacer una pregunta a Clara. Y aquí Daniela Agames pregunta, ¿qué podemos emprender las personas que vivimos en zonas muy periféricas donde impera fuertemente y legítimamente el paramilitarismo, por ejemplo, para promover y trabajar con niños, niñas en prevención de las violencias sexuales? Ok, gracias Fernando. A ver, yo creo que hay que hacer varias cosas.
estos temas estructurales tienen varios responsables. El primero, los victimarios. Y creo que en relación con los victimarios, lo primero que hay que hacer es, yo sí creo que el castigo de los victimarios, yo sí creo que la investigación de los casos juega un papel performador por parte del derecho en estas comunidades, o sea, manda un mensaje a la comunidad sobre la desaprobación que hay tanto social como por parte del derecho de este tipo de acciones. Por eso es que es tan importante luchar contra la impunidad, porque la impunidad, el mensaje que está enviando es el mensaje contrario, es esto está bien, sígalo haciendo, ¿sí? Entonces, si funciona el sistema de justicia, tenemos un elemento fundamental en la manera de responder a este tipo de acciones. Hay un segundo tema, para mí, es las víctimas. Hay que generar mecanismos de empoderamiento para las víctimas, hay que legitimizarlas, hay que validarlas, hay que mostrar que ellas no son culpables, sino que ellas realmente sufrieron un daño que nunca debió suceder, ¿sí? Y esto se hace permitiendo su organización política, por ejemplo, permitiendo la creación de organizaciones como la de Ángela, ¿sí? Donde se puedan articular y puedan realmente no solamente sentir que se les reconocen derechos, sino realmente ejercer sus derechos, sentir que sus voces importan para algo. También creo que hay temas relacionados con los mecanismos simbólicos y las artes. Creo que en sitios altamente, digamos, con ideologías muy fuertes, patriarcales, donde se considera que lo correcto es lo incorrecto, creo que un buen quiebre es precisamente invertir en el arte. Creo que en sitios donde el paramilitarismo abunda, la música puede jugar un rol fundamental. La expresión artística atrae a la gente. Ahorita estoy involucrada en un proyecto de fútbol precisamente para mostrar cómo el fútbol se puede volver también un elemento de reconciliación en sociedades que se han acabado en vez de ser solamente un elemento de división, ¿no? Entonces, ¿cómo articula uno de estos elementos que atraen a la gente independientemente de su color, de su identidad de género, etcétera? ¿Cómo los podemos poner a todos a articularse alrededor de estas cosas? Pienso también, por ejemplo, en el caso de Sepursarco, donde 16 medidas de reparación fueron ordenadas por la Corte a nivel local. Una que me pareció muy linda y que sí pasó, de las que sí se han implementado, y ustedes la pueden ver online, es una cartilla muy bella donde se cuenta de manera muy fácil para los niños, esta es clarísima para la niñez, qué le pasó a las abuelas de Sepursarco. Y es muy linda la historia porque al leerla uno, lo que uno ve es este proceso de reivindicar su dignidad, mostrar la manera como fueron violentadas en lo más íntimo, cómo eso estuvo mal y cómo de alguna manera son grandes héroes por lo que han hecho. Y hay cosas también muy importantes, por ejemplo, en relación con las otras formas de reparación. Y esta también es una lección de Sepursarco. En Sepursarco, una de las medidas que se ordena es que se cree como una unidad móvil para dar salud en el sitio de Sepursarco. En este sitio no había ningún tipo de presencia de salud de ningún centro médico ni nada. Este es un sitio vulnerable, pobre, una comunidad indígena, olvidada. El hecho de que, y había generado grandes divisiones, grandes estigmas dentro de la comunidad, el hecho de que las abuelas, como resultado de su lucha, lograron que llegara a una unidad de salud que realmente no era solo para ellas, sino para todos en la comunidad, generó también mecanismos de reconciliación gigantes dentro de la comunidad que llevaron a que las abuelas pudieran seguir su proceso de dignificación, que ya no fueran vistas como mujeres sucias, sino que se vieran como mujeres luchadoras, constructoras de una nueva, pues de un nuevo entorno dentro de su comunidad. Entonces, estoy dando varios ejemplos, pero termino diciendo esto hay que analizarlo de acuerdo al contexto, ¿sí? Esto no, o sea, uno no puede pegar de aquí y llevar para allá, sino que hay que tener en cuenta las voces de las víctimas. Habría que ver los currículos de los colegios para ver cómo los niños están aprendiendo o desaprendiendo en estos temas, ¿no? Para ver también cómo uno logra generar nuevos fortalecimientos. Pero creo que todo esto implica que hay multiplicidad de medidas que se tienen que tomar para poder realmente empezar a cambiar esto que, como dije, toma generaciones. No te oímos, Fernando. Aquí uno cuando está de moderador todo le pasa, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí tenemos sonido, ¿cierto? Esta pregunta es para Ángela.
¿Cuáles cree que son las necesidades más urgentes de las víctimas, teniendo en cuenta el concepto que crearon de reparaciones tempranas? Y para complementar algo de lo que estaba diciendo Clara, dígame, Ángela, ¿cómo se sintió usted cuando participó en Fragmentos, en esa parte lúdica? ¿Cuál fue su impresión? Para poner eso que está diciendo Clara, tan importante, ponerla como en el contexto, esas medidas simbólicas que significaron para usted. Ángela, adelante. Bueno, primero quiero comentar algo, digamos, referente a las instituciones. Sabemos que hay leyes que nos protegen, pero hay que pasar del discurso a la práctica, que esto ha hecho también que exista tanta impunidad. Acabar con el discurso y realmente implementar estas leyes, como la 1448, la 1719, el auto 009. También miramos en las reparaciones, lo estamos mirando mucho con las víctimas, la reparación, consecuencias e impactos de la violencia sexual, porque siempre miramos es el acceso a la justicia, pero las consecuencias e impactos, reparaciones en salud física, salud emocional, educación, derechos sexuales y reproductivos y gestión de la economía. Porque no hablamos solamente de una indemnización que da el gobierno, que eso no da calidad de vida digna, sino mirar estas consecuencias e impactos en violencia sexual. Fragmentos, en mi experiencia, es un espacio de construcción, de reconocimiento, de reparación que hizo la maestra Doris Salcedo con las víctimas de violencia sexual, hablando y plasmando ahí esta injusticia testimonial que sufrimos las víctimas de violencia sexual porque no nos creen. Fue un espacio reparador, un espacio de reconocimiento, de reconciliación, y como lo dice la maestra Doris Salcedo, un espacio de arte y memoria. Como allí quedó plasmado esa memoria del conflicto que se vivió con la exguerrilla de la FARC-EP. Y no solamente mi experiencia, la experiencia de aquellas 19 más compañeras que participamos en la creación de los moldes con la maestra Doris Salcedo. Fue una reparación, un reconocimiento que se nos hizo a las víctimas de violencia sexual. De poder dejar allí plasmado como ese dolor que aún sentíamos, ¿sí? Ese dolor que sentíamos aún en nuestros corazones y ver ese martilleo por tantas víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Muchas gracias. Mil gracias, Ángela. Y ahora hagámosle la pregunta a Wilson. Aquí nos están diciendo que si puede ahondar en el tema si hay reparaciones o reconocimientos a las víctimas de violencia sexual relacionadas con la población LGBTI. Y también, Wilson, las diferencias entre la teoría, la generación de políticas y la realidad son bastante grandes, porque la realidad está aquí y hay que actuar sobre ella. ¿Qué hace la Fundación para implementar acciones, independientemente mientras llegan en forma tardía las políticas? Gracias, Fernando. Frente a la primera pregunta, todavía no tenemos experiencias exitosas conocidas por Caribe Afirmativo. Ha sido el conflicto armado el que ha puesto a pensar al Estado y a la sociedad en la violencia sexual contra las personas LGBT. Hay un par de casos que están siendo causa de estudio en la JEP, por ejemplo. No ha sido fácil, somos conscientes que no ha sido fácil. De hecho, quienes hacen seguimiento a la JEP saben que el macrocaso de violencia sexual que han pedido el movimiento de mujeres, al cual nos sumamos desde el movimiento LGBT, todavía no ha tenido asidero. Y tanto por parte de miembros de FARC como por parte del Estado, todavía hay un moralismo frente a la violencia sexual, por supuesto en términos generales, pero también particularmente hacia las personas LGBT, que se repite lo que les decía ahorita. Increíblemente,
ha sido más fácil que reconozcan feminicidios, homicidios, desplazamiento que cuando interpelamos por la violencia sexual. Entonces eso tiene que pasar, Fernando, y personas que nos acompañan por un proceso pedagógico, por también desmontar un montón de imaginarios, porque además hemos encontrado que para muchos jueces y operadores de justicia cuesta entender que lo nuestro es violencia sexual, por ejemplo. Por ese asunto de que como todo lo nuestro es sexualizado, porque en nuestros cuerpos cuando los matan o los desplazan hay marcaciones del sexo, entonces cuando alegamos por la violencia sexual parece dibujarse. Pero tiene que ver con lo que proponía Clara, y en Caribe Afirmativo estamos convencidas y convencidos de ello. Necesitamos apostar a una reparación transformativa. O sea, esto tiene que ser una reparación estructural que no se soluciona con asuntos de reparación monetaria simplemente, con asuntos de reconocer hechos victimizantes, sino sobre todo una transformación estructural de la sociedad y el Estado que deje constancia que la violencia sexual no puede naturalizarse y no puede, en el caso de las personas LGBT, pretender que es congénita a su construcción de diversidad sexual, identidad o expresión de género. Entonces, lo resumo en tres afirmaciones. No hay avances. Soy un poco pesimista y creo que yo no estoy viendo, no estoy sintiendo, por ejemplo, corresponsabilidad de parte de la JEP en esa insistencia del movimiento de mujeres y el movimiento LGBT del macrocaso de violencia sexual. En segundo lugar, creo que todavía hay un gran velo de moralidad frente a la sexualidad que hace que cuando reclamemos por la violencia sexual aparezcan argumentos de otro orden, más que del orden que le queremos dar, que es un orden en perspectiva de derechos. Y ustedes lo pueden ver cada que hay un homicidio, un feminicidio contra una persona LGBT, pero también pasa contra las mujeres. Siempre hay unas primeras acusaciones que terminan haciendo responsable a la víctima y no se preguntan por la gravedad del hecho. Y la cuarta afirmación que puedo decir como para responder a tu pregunta de qué pasa con los casos, es que yo creo que no hemos entendido la responsabilidad estructural de los mandos, por ejemplo, aquí le estoy hablando de los mandos de las FARC, de los paramilitares y del ejército y del Estado, que muchas veces por su no contundencia, muchas veces por su no sanción de estas prácticas en medio de las tropas terminan siendo permisivos, pero también la no contundencia, la manera como construimos espacios societales. Alguien escribía en las preguntas del chat, por ejemplo, la pregunta por la Iglesia Católica. Había una pregunta fundamental por la Iglesia Católica. Yo creo que tiene que ver con todos los credos religiosos. Por supuesto, hoy los credos religiosos son más aliados, eso me parece fabuloso. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia, estamos documentando violencia sexual de la mano de la Pastoral Social en el sur de Córdoba, eso me parece fascinante, y le agradezco profundamente el compromiso de la Pastoral Social. Pero más allá de nombrar alguna iglesia particular, si hay un rezago social de tratar de esconder el odio y el prejuicio hacia las personas LGBT en discursos de orden doctrinales, religiosos, que finalmente hoy han perdido toda motivación. Y a la última pregunta, ¿qué estamos haciendo, Fernando? En Caribe Afirmativo, como una organización de la sociedad civil, y en esto con Tatiana y con Diana nos hemos encontrado en diferentes escenarios, le apostamos a 4 estrategias. Primero, desnaturalizar. Desnaturalizar, eso es clave, porque es que la violencia hacia las personas LGBT está muy soterrada, muy naturalizada, inclusive para las mismas personas LGBT. Con Diana discutíamos mucho cuando estaba en la Defensoría que las mujeres trans no denuncian. Bueno, cada vez denuncian más. Pero no hay una cultura de denuncia porque el asunto de que me merezco la violencia, porque es la manera como la sociedad y el Estado me responden. Entonces, primero, de naturalizar la violencia. Segundo, una fuerte sensibilización a las funcionarias y a los funcionarios del Estado. De leer entre líneas esta violencia, porque es que además la violencia sexual no viene sola. Entonces viene con homicidio, viene con desplazamiento, viene con amenaza. Entonces leemos los otros factores y la violencia sexual no. Y necesitamos formar y empoderar a los funcionarios públicos, y ahí hemos hecho un trabajo también muy bonito, y excúseme Diana que la nombre tanto, pero es que nos hace mucha falta en la Defensoría, porque tiene que ver con eso, con que los funcionarios se pongan a entender esto, llamarlo por su nombre, llamar a las personas trans por su nombre, reconocer los riesgos que se tienen. Tercero, tiene que ver con el asunto de lograr generar, hay muchas rutas de atención. Yo sé que muchas y muchos de ustedes son funcionarios públicos y en este país no se le niega una ruta de atención a nadie. Hay una proliferación de rutas de atención. Yo lo sé y no estoy pidiendo una más.
Lo que nos falta es operar y activar las rutas de atención con enfoque diferencial, que efectivamente no revictimicemos, garanticemos la confianza a las víctimas, garanticemos un trato respetuoso a la dignidad humana. Y finalmente a tu pregunta, Fernando, hay una relación bellísima entre el movimiento de mujeres y el movimiento LGBT. Yo tengo que reconocerlo aquí. Como movimiento somos gracias al movimiento de mujeres. Nosotros estuvimos en la mesa de diálogos entre el gobierno y las FARC, pero no fue porque nos invitaron ni el gobierno ni las FARC, cero. Invitaron al movimiento de mujeres, les dieron 8 cupos y nos dieron uno a nosotros. Y ahí está, y yo quiero reconocer porque el movimiento LGBT es hoy gracias al movimiento de mujeres y se los agradecemos en el corazón. Y precisamente de la mano del movimiento de mujeres tenemos que hacer una gran campaña para desnaturalizar las violencias basadas en género. Nosotros hablamos de violencia por prejuicio, porque decimos, Fernando, y la palabra prejuicio, que es una expresión sociológica, no hace parte del ordenamiento penal del país, el prejuicio dice que hay una responsabilidad social. Es que, y le hemos dicho a la Fiscalía hasta el cansancio, no nos interesa simplemente que detenga a quien cometió el crimen y diga, sí, yo lo cometí. Bien, eso está bien, pero falta la gran pregunta, ¿por qué lo hizo? Y cuando tú le preguntas el por qué lo hizo, empiezan a salir un montón de factores que dan cuenta de que había cierta complicidad social que lo envalentonaron y lo llevaron a cometer eso. Y es cuando nos encontramos con el movimiento de mujeres y decimos, aquí hay, y vuelvo a lo que decía Clara, aquí hay que hacer una gran apuesta transformativa. La violencia sexual no es una violencia más que hay que tipificar y condenar, etcétera. Y yo sé que eso lo debe hacer el investigador judicial, por supuesto, pero atender la violencia sexual nos da una oportunidad de entender que hay que transformar esta sociedad de sus estructuras, porque de que la sexualidad siga siendo motivo de discriminación, de exclusión, de jerarquía, va a ser un caldo de cultivo para la violencia. Y yo termino con un mensaje muy puntual y es, el fin de semana pasado hicimos un encuentro con mujeres trans en los Montes de María, en un caso que ustedes también seguramente conocieron por medios de comunicación, de una mujer trans que le quemaron su casa y que la dejaron viviendo en la calle porque pues el victimario quiso atacarla. Y la mujer trans llegó a ese encuentro después de haber perdido su casa y decía, yo perdí mi casa, le quemaron las mascotas, fue un acto aberrante, le quemaron su casa, las mascotas, todos sus bienes, y decía ella, me quemaron todo, pero me encendieron las ganas de dignidad. Yo creo que hay un montón de personas, de mujeres y de personas LGBT que lo entusiasman a uno apostarle a esto, personas con las que uno se encuentra en la vida cotidiana, en el trabajo de campo, que dicen, mi dignidad no se negocia. Y ahí es donde uno ve la importancia de la paz, la importancia del derecho, la importancia de la justicia. Yo no soy abogado, tengo una gran amiga abogada que es Julieta Lemaitre Ripoll, que es una magistrada de la Corte, y Julieta dice una cosa bellísima, y dice, cuando uno ve que el derecho le cambia la vida a la gente, entiende que el derecho vale la pena. Yo creo lo mismo. Meternos en estos temas, a investigarlos y a denunciarlos vale la pena cuando uno ve que se le dignifica la vida a la gente. Eso es lo que tratamos de hacer, Fernando, pero no lo hacemos solos. El acompañamiento de la academia es clave. Tener a la academia pensando esto es fundamental. El acompañamiento del Estado es fundamental. O sea, que hoy la Defensoría tenga duplas de mujer y género. Yo acabo de recibir, mañana empieza junio, que es el mes del orgullo, y acabamos de recibir un video de la dupla de género del Cesar felicitando el mes del orgullo. O sea, eso que lo mande la Defensoría del Pueblo. Tú dices, qué interesante, porque es que finalmente son todos los actores sociales, políticos y gubernamentales que están caminando por el mismo lado y eso finalmente nos va a permitir hacer de Colombia un país en paz. Wilson, muchísimas gracias, pero para complementar algo ahí, y creo que en una sola palabra, a ver si me lo puedo responder. ¿Cuál fue su mayor logro como representante en La Habana de la población LGBTI? En poquísimas palabras, porque se nos acabó el tiempo. ¿Cómo lo vieron cuando llegó? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintió usted? ¿Cómo fue su emoción? ¿Qué sucedió? Cortito, cuando llegamos a La Habana, esperaban los negociadores a 8 mujeres y llegaron 7 mujeres y un gay que es el que les habla. Y tenían preparados 8 ramos de flores. Y Victoria Sandino estaba angustiadísima. Ella decía, ¿yo cómo le doy? Pues me lo cuenta después, ¿cómo le doy estas flores a este señor? Además yo soy grande, gordito, pues... Y claro, ella al final no sabía qué hacer y le dije, dame las flores. Pero ella me dijo, es que creo que es una ofensa. Le digo, no es una ofensa.
Claro, y las flores fue un motivo de conversación. Entonces respondo, Fernando, a tu palabra de construye un imaginario. Es decir, participar en la mesa de diálogos, sentarse con todos esos manes, porque eran un montón de manes y un poquitico de mujeres, y el único que hablaba de temas LGBT era Humberto de la Calle, citando a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, sí, pues cosas bellísimas, pues leyó previo a, pero los señores de las FARC eran azules, inclusive decían LGBT con cierta dificultad verbal, pero en el fondo tú sentías como que era romper imaginarios, y después llegaron otros activistas LGBT que pasaron por la mesa de diálogos y entendimos que era un asunto también de aprendizaje. Y por supuesto no logramos ese día que hablaran de diversidad sexual, de sexo, género diverso, todo ese tipo de cosas que hacemos hoy con tanto talento académico, pero por lo menos poner el tema en la mesa es muy importante. Es muy importante porque es finalmente decir, somos ciudadanos y ciudadanas de Colombia y finalmente tenemos que desterrar la violencia con cualquier práctica. Entonces yo creo, a tu pregunta, que se valió la pena porque sobre todo se empezaron a desenredar los prejuicios. Ahí seguimos desenredando todavía, por supuesto. Mil gracias a todos, Wilson, Ángela, Clara, Diana, mil gracias a todos. Fue muy constructivo, fue muy interesante. Como el tiempo se nos acabó, como se nos pasó y es la hora del almuerzo, pues entonces nos vamos agradeciéndoles inmensamente. Bueno, gracias y creo que cerramos este evento. Santiago, si está por allá. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias a todos por aquí. Muchas gracias a todas y todos por la invitación. Un abrazo. Chao.